Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Dos instituciones pobres, muy pobres. Y la verdad que uno, viendo estas instituciones de apoyo al prójimo, al más carenciado, al más pobre, y más todavía allí en las zonas rurales, como es el caso de Villa González. Y uno sabe las deficiencias que hay. Y yo soy de los que creo en prioridades. Ese mismo caso de la Junta Central Electoral, aclamada hoy. Bueno, los políticos que van y reciben su carnet de identificación, o léase su cédula de identidad personal y electoral, bueno, saludan esa gestión, esa capacidad de eficiencia y con eficiencia que está haciendo el trabajo la Junta Central Electoral. Pero yo digo, como siempre he dicho aquí y subrayo como siempre, no es prioritario que un país gaste 6.000 millones de pesos cambiando el sistema de identificación, que la cédula que tenemos no es una mal cédula. Con ella hemos elegido todos los presidentes y seguimos haciendo todas nuestras operaciones y todos los visados a aquellos países que son exigentes con esos documentos, como es Estados Unidos y Europa, y andamos con la misma cédula. Su base, diríamos, legal y documental, están ahí, nuestras actas de nacimiento y las actas de matrimonio para los que son casados, está todo, descansa en ese archivo de la Junta Central Electoral. Pero había que cambiar la cédula. Sin embargo, arrastramos muchísimas deficiencias que, fíjense como acabo de decir, esos patronatos, esas instituciones tienen que crearse porque no hay ni siquiera ni camas en los hospitales. No hay medicamentos, los tratamientos costosísimos de enfermedades catastróficas como estas. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Yo me reí ayer de las opiniones de Harvard, la Universidad de Harvard, los estudiosos de Harvard, la universidad de más prestigio del mundo, que venga a República Dominicana, bueno, como uno de los grandes en avanzar.
de los pequeños grandes que van en avance. Muy bien. Pero vamos avanzando, arrastrando tantas miserias, tantas dificultades, atrasos, que nosotros tenemos que ser no pesimistas, pero tener reserva con esas opiniones. Porque, muy bien, usted ve los números, decíamos ayer, usted ve los números de la banca, del Banco Popular, decía ayer, nosotros tenemos en activo casi 1 billón de pesos. Eso es muchísimo dinero. Pero así están los demás bancos. Están ahitos de dinero, de recursos, y de bienes, y de ganancias. Todos. Los números macroeconómicos tienen un gran manejo y un gran resultado. Entonces, los especialistas que ven desde fuera eso, dicen, no, pero ese país va, los números me indican que ese país va muy bien, pero yo dudo que con esos números, con el nivel de insuficiencia educativa, como decíamos ayer, nuestras deficiencias en salud, deficiencias, por ejemplo, agua potable, en servicios, la educación, ya hemos dicho que eso es deficientísimas, las asignaturas o el aprendizaje de las asignaturas, una calidad docente cuestionable y con tantas deficiencias que arrastramos. Y no es que seamos pesimistas, repito, con el desarrollo, ni que seamos antidominicanos, es que tenemos que admitir esa realidad, que andamos todavía matándonos con machetes y con puñaladas y cuchillos, y tenemos aquí toda una etnia atrasadísima que está influyendo cultural, social y económicamente en la República Dominicana, porque nos atrasa y nos roba, como se dice, nos roba espacio, no espacio, diríamos, físico a los dominicanos, pero espacio de desarrollo para los servicios médicos. La República Dominicana tiene hospitales de más para los dominicanos y sistema de seguro médico y todo eso, y acceso a la salud privada. Es decir, aquí hay tantos hospitales que sobrarían camas y espacios hospitalarios para alojar la población dominicana. Escuelas, tendríamos de más escuelas para atender a los dominicanos, pero estamos llenos de haitianos. Una etnia que no nos pertenece a nosotros brindarle ningún servicio, porque ellos tienen su país y son muy orgullosos de su país, porque estén allí. Y si van a estar aquí, tienen que estar regularizados, organizados, con documentos, como ciudadanos extranjeros que son en un país que no es el de ellos. Pero aquí la autoridad es la más mala, como se dice. La más mala es la autoridad nacional que tolera todo eso. Argumentando que humanitarismo. ¿Por qué tenemos que ser tan humanitarios? ¿O acaso nosotros somos culpables de la situación de Haití? No lo somos. Entonces, por eso yo digo, esos 6,000 millones invertidos en agua potable o en agua agrícola para riego, debe ir en beneficio a los dominicanos. Ahora, le voy a conceder a ese gasto innecesario, o por lo menos no prioritario, cuando tenemos tantas deficiencias, es que si se va a depurar ese registro que está infestado, sucio, de todas esas trampas, de todas esas acciones dolosas que se han cometido aquí, regularizando y registrando como dominicanos a los haitianos y a otros extranjeros, y falseando nombres y falseando edades a peloteros y a las autoridades internacionales que muchas veces han tenido que reclamar seriedad
en la emisión de esos documentos, se roban documentos de fallecidos, se roban identificación de vivos, le agregan hijos a familias que usted ni lo conoce, como pasó con el caso de Winnet. Y todavía lo que hicieron esa trampa son funcionarios públicos. Hoy dirigen el país, los que trampearon, oiga, los que traicionaron el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Llevaron un caso de un haitiano transformado en dominicano. Son tan bárbaros que le quitaron el nombre haitiano y le pusieron el nombre de un dominicano y lo incluyeron en una familia honorable del país, rural, pero honorable, con sus nombres y apellidos registrados. Y esa familia tuvo que negar que ellos no sabían quién era ese señor. Y esa gente que hicieron eso, los que se prestaron a validar eso, hoy dirigen parte del entramado oficial de este país. Entonces, ¿qué país es este de que para tener un futuro inmediato de desarrollo y de despegue? Yo tengo que ponerlo en duda. Lo digo con todas mis convicciones. Así no podemos avanzar. No es verdad que vamos a avanzar. Podemos pensar que vamos hacia adelante y que avanzamos hacia adelante, pero vamos hacia adelante de reversa o de reversa. Así es que estamos avanzando, de reversa, para que nadie crea que no estamos conscientes de lo que hay. Pero bien, que le vaya bien a la Junta y que tal vez, repito, sirva eso para limpiar, desollinar esa suciedad que tiene el registro civil de la República Dominicana totalmente contaminado. Fíjense ahí con los peloteros haitianos. Le ponen nombres en dominicano, siendo hijos de padres y madres haitianos. ¿Cómo es posible que usted, hijo de un padre y de una madre haitiana, usted tenga apellido castellanizado? Gente nacido y criado en Haití. Y vienen niños al país y le cambian los nombres, van a las escuelas, se lo aceptan que cambien los nombres. Incluso, y nadie le dice nada. No hay autoridad que sirva para poner el orden en este país. Oigan por dónde que andamos. Y Harvard nos ve con un avance extraordinario. Permítanme ser, yo particularmente, permítanme ser, por lo menos no pesimista, pero sí crítico de ese acerto que probablemente piensen ellos que están haciendo. Bueno, ahora donde las cosas andan, sigue Mr. Trump dando trompadas. Y hoy acaba de dar otra trompada. La verdad que yo no sé dónde va a terminar Estados Unidos. Qué pena. Digo qué pena porque un país como este, que cree en la ciencia, que crea ciencia, como es Estados Unidos, y que Estados Unidos, sus autoridades actúen negando la ciencia, entonces andamos muy mal. Ese país no anda bien, digo yo, por lo menos no anda bien dirigido. Hoy el presidente Trump firma una orden ejecutiva anulando aquel acuerdo que hizo Barack Obama, porque todo es porque es un asunto ideológico y de obstinación y de obstrucción mental con este señor Barack Obama. Él tiene un aleteo en el cerebro que le molesta. No sé si es porque Barack Obama, negro, gobernó Estados Unidos 8 años, un negro, y yo creo que a Trump no le gustan los negros, no, eso lo repugna. Y acaba de firmar una orden y dice, mire, nosotros, ese documento firmado por Barack Obama, señores, con Xi Jinping, yo creo que eso fue en París, yo no sé si fue en París, pero creo que fue en Europa, se firmó las emisiones de gas carbónico. Son emisiones que se han considerado como dañinas al clima. Por eso se habla de cambio climático. Y China
que es un país que hoy dicen que son de los que está liderando la ciencia. China acordó con Barack Obama que en 2030 las emisiones de carbónico, de gases invernaderos, de efecto invernadero, iban a ser reducidos a niveles, diríamos, a niveles permitidos o permisibles. Y eso se firmó Barack Obama y Xi Jinping. Óigase bien, en Europa, firmando eso. Hoy Donald Trump dice que niega eso, que él no está de acuerdo con eso, y que los gases de efecto invernadero, eso no existe. Óiganse bien. Es decir, todo aquello spray que ya en Estados Unidos hace años que se está hablando de eso, de los sprays, de eso de presión, los gases retenidos, los gases de efecto invernadero que hay, todo ese gas carbónico, el metano, dice el señor Trump que eso no es dañino nada. Es decir, echa para atrás ese acuerdo. Eso es una cosa verdaderamente, yo diría que infame, porque por Dios. Es decir, que los chinos también no saben de ciencia, son negacionistas. Los europeos tampoco saben de ciencia, son negacionistas. Es decir, en Estados Unidos el señor Trump y su grupo son los que verdaderamente saben de ciencia, con un secretario de Salud Pública que dice que niega las vacunas y el país lleno de sarampión porque no quieren vacunar a la gente. Y yo decía ayer, ¿y por qué no dejan de vacunar contra el polio? Pues es una vacuna también, o la vacuna antituberculosa. Y todas esas vacunas que hay, que han impedido tragedias para esos países. Bueno, pues Estados Unidos así es que anda. Hoy, y para más dificultades políticas internas de Donald Trump, porque también esa conducta de Donald Trump está llevando a rebelarse la misma gente de su partido republicano. Hoy, por ejemplo, hubo una resolución en la Cámara de Representantes tumbando los aranceles que Trump le puso a Canadá. Es decir, en una votación que debió haber sido cerrada o no cerrada, porque la gran mayoría la tienen los republicanos en la Cámara de Representantes. Pero ahí se aprobó hoy 219 a 211 votos que Donald Trump no le puede poner el 25% de tarifa arancelaria a los canadienses, porque él tiene ese pleito con Canadá, porque ha planteado que Canadá, ninguneando a Canadá desde que llegó al poder, y no, ustedes deben ser mínimo, lo que yo quiero que ustedes sean es una provincia, un estado más de los Estados Unidos. Usted no le puede decir eso a un país, yo no entiendo aquello. El asunto es que ha perdido esa moción, esa resolución de la Cámara de Representantes, 219 a 211, pero ustedes creen que fue porque los demócratas tienen la mayoría. No, es que la mayoría la hizo 6 representantes del Partido Republicano que votaron por los demócratas en esa resolución. Es decir, es gente que sabía que iba a condenar a Trump. Eso no le tienen miedo a Donald Trump. Porque el problema que pasa en ese Partido Republicano es que la mayoría de esos congresistas le tienen miedo a Trump, al liderazgo de Trump, que dicen que Trump lo aplastaría. ¿Y cuál es el problema? Si donde quiera que van y celebran una bendita elección, la están perdiendo los republicanos por esa conducta. Bueno, entonces, ha sido una derrota para el trumpismo la decisión de la Cámara de Representantes de echar para atrás, retirar los aranceles que le había fijado a Canadá de un 25%. Ahí tiene también un pleito con Canadá. Detroit es una ciudad muy importante de los Estados Unidos, del estado de Michigan, pero Ontario es otra ciudad enorme también de Canadá. Dígame usted, canadiense y estadounidense, ¿cuál es la diferencia que esta gente tiene? No tiene ninguna.
la misma raíz genealógica, la misma raíz geográfica. El inglés, su idioma, la misma lengua, la cultura en qué varía. Si canadienses que están ahí desde los tiempos de la colonia, están ahí desde esos tiempos, desde el inicio de la colonia. Porque los que son franceses, de origen francés, ya estaban en esa Canadá quebecuana, francesa. Y los ingleses que también llegaron ahí. Y se dividieron aquellos territorios, y una parte era francesa, otra parte inglesa. Pero son lo mismo, es la misma etnia. Entonces Donald Trump tiene este pleito con Canadá. Eso pasó hoy en la Cámara de Representantes, pero hay un pleito también con un puente enorme, un puente como de 2,5 kilómetros, yo creo que es una cosa enorme, que se está haciendo entre Detroit y Ontario. Ese puente parece que Canadá está invirtiendo una parte fuerte también. Trump se queja que no le están comprando los materiales a los Estados Unidos, pero que Estados Unidos es un país que Canadá le debe muchos favores y que, bueno, ese puente lo va a bloquear. Pero ese puente va a cobrar o cobrará una tarifa mínima. Lo que pasa es que entre esas ciudades canadienses y norteamericanas hay unos peajes que parece que lo tienen amigos de Donald Trump, porque es que Trump es un plutócrata. Amigos de Donald Trump que manejan esos peajes privados, eso tienen una tarifa como a ellos les da la gana, ponen esas tarifas, son altísimas. Parece que los canadienses con este puente piensan que se pueden poner tarifas más baratas. Por tanto, los camioneros y los conductores se van a tirar por ese puente y no van a cruzar por los puentes que tienen los peajes privados del amigo de Trump, el señor Morún, no sé. Es una familia muy rica, amiga de Donald Trump, y ha contribuido, parece, en sus campañas políticas. Esos súper ricos parece que tienen esos controles de esos peajes, y como le va a afectar a sus amigos, entonces Trump le está poniendo esas trabas a los canadienses. La verdad es que yo no sé dónde que va a terminar Estados Unidos, pero yo lo dije ayer, van a ser los 4 años más difíciles de que ha tenido la historia de los Estados Unidos después de la guerra civil. Digo yo, vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la línea 12 del metro ha tenido muchos inconvenientes o tropiezos en su construcción. No sabemos si son asuntos de diseño,
ya eso, uno entendía que todos esos diseños estaban hechos por la gente que habían trabajado en las líneas anteriores de metro. Y esos diseños, respetando esos diseños, y ya los estudios de suelo que se habían hecho y todas esas cosas, pues era fácil seguir, continuar esos trabajos del metro de los Alcarrizos. Bueno, siempre hemos mantenido ese criterio de que el gobierno, por su forma sectaria y oportunista, declinó, parece, que dirigieran esos trabajos ya los experimentados técnicos que tenían las anteriores líneas de metro construidas. Que lo más lógico es que esa gente hubieran seguido trabajando ahí y hoy tal vez ya esa línea de metro estuviera brindando servicio hace rato, como están sirviendo las demás, porque estaba trabajando allí el mismo personal. Danilo Medina vino, no fue sectario, su gobierno, y dijo, no, que sigan la misma gente que han hecho las anteriores líneas de metro, porque ellos son los que saben eso, y son los que han trabajado en eso y conocen los problemas que han surgido en medio de la construcción de estas mega obras, vamos a llamarle así. Y esa gente siguió ahí. De Andino Peña fue el jefe de ingenieros de ese grupo, y manejó todas esas líneas hasta que él, creo que por problemas de enfermedad y aquellos problemas judiciales en que se había envuelto, bueno, salió del cargo, pero todo el equipo que había trabajado con él siguió trabajando ahí, bien. El gobierno ya ha sido casi aguijoneado continuamente con esta línea 12 del metro y ha mostrado deficiencias enormes. Atrasos ya que son tan visibles o tan medibles que indican que las cosas no iban bien o no han estado bien. Los fallos de estructura no se sabe. Diríamos, los vicios que se han notado son visibles y han sido corregidos, probable o definitivamente han sido ya corregidos. Todavía se habla de mal diseño de una línea de marginal de la calle que va por debajo de las estructuras del metro. Muy bien. El metro se anuncia que el 24 de este mes de febrero se le va a dar inicio a su servicio. Y eso está muy bien. Y ya felicitar al gobierno, al presidente Abinader, que ha anunciado que ya ese metro va a abrir el 24 y que además él y su gobierno garantizan la total seguridad de ese metro. Y yo le voy a sugerir al presidente, porque uno no puede aconsejar a un presidente, y más uno, ¿qué poder tenemos nosotros de convencimiento podríamos tener? Pero lo recomendable es que el presidente se monte con sus ministros el 24, móntense allí, presidente, con sus ministros, móntense en el metro y que le den para adelante al metro y que ustedes sean transportados en ese metro como una forma de garantizarle al pueblo que va a usar ese servicio, de que con ese servicio no hay problema. Porque, como también se señala, hay que probar que si usted se monta ahí, el presidente de la República, el hombre común y corriente de la calle no debe temer, porque estamos arriesgando la vida del primer mandatario de la nación. Y si el primer mandatario de la nación se monta en ese metro con confianza y va y viene con sus ministros ahí, el pueblo dominicano va a apreciar eso mucho. Una vez, yo recuerdo que en este programa, cuando se detectaron diques en los salchichones,
en los embutidos que se sirven en este país y que todo el mundo sabe lo que es un salami en este país, que eso es de consumo popular. Pero no es que hay estratos que no lo comen, todos los estratos sociales consumen ese salchichón. Pero aquí se determinó, una prueba que hicieron, no sé si fue un laboratorio de la UAS o el Laboratorio Nacional, que determinó que habían unos embutidos de ese tipo que traían heces fecales. Óigase bien, de esas cosas se habló, de esas cosas tan graves, pero eso trajo una situación grave para la industria cárnica nacional, que uno sabe que es una industria que siempre le ha servido al país sus productos de buena calidad y todo. Y la gente no ha tenido queja en la calidad de sus productos, porque han mantenido, yo diría, estandarizado el producto en el país. Sin embargo, yo decía, señores, los dueños de la fábrica de embutidos, vayan, hagan un desayuno por la mañana y péguense ustedes con los periodistas y todo el mundo y políticos que hay ahí, en una mesa con unos buenos platos de salchichón, del que ustedes venden. Vayan los dueños de embutidoras y desayunen con la gente, con la prensa, y que la gente vea que usted está comiendo el salchichón que usted produce y que le vende a la población, y el que tiene duda es la población. ¿Por qué? Porque le han dicho autoridades, o le han dicho técnicos o laboratoristas, han dicho que han encontrado materiales que son dañinos para la salud. Pero eso nunca prosperó. Lo que salió, bueno, que los dueños defendían que sus productos eran limpios, sanos, se hacían análisis, decían que todo estaba bien, pero ninguno salió a comerse ese salchichón que ellos fabrican, los ricos y los menos ricos que fabrican embutidos aquí, no salieron a comerse salchichón delante de la gente. ¿Por qué? Porque si yo produzco un producto que vendo para que la consuma la masa popular, el primero que debe salir a comerme ese producto soy yo, que debo dar prueba de que es bueno, que yo lo estoy arriesgando mi vida, pues si es que es malo. Siempre yo decía, los Bermúdez, la familia Bermúdez fueron ejemplares aquí. José Ignacio Bermúdez, principalmente don José Ignacio Bermúdez, que en paz descanse ese caballero. Pero esos Bermúdez se fajaban a beberse su romo, el de ellos, el Bermúdez, ese cara de gato. Ese era el que se bebía José Ignacio Bermúdez y su hijo Erasmo Bermúdez, que en paz descansen también. Es decir, los Bermúdez se bebían el romo que fabricaban ellos. Y eso era muy bueno porque era ejemplar que la gente viera que el hijo de J. Armando Bermúdez era el primero que se embicaba de su, como dicen, de su fraco de romo, de esos caras de gato. Y había que ver a José Ignacio Bermúdez bebiéndose su ron de ellos. Entonces la gente seguía y decía, no, pero si José Ignacio se bebe el Bermúdez, yo me lo voy a beber porque ellos son los dueños. Es decir, hay que dar ejemplos. Yo recuerdo, uno leyendo, porque yo estaba muy jovencito, y era difícil uno tener acceso a noticias internacionales, a menos que salieran en los periódicos, pero uno leía los periódicos. En mi casa, el periódico, nosotros estábamos niños y mi padre estaba suscrito al Caribe, que era el único que existía, pero a Villa González llegaban como 10 periódicos y mi papá recibía esos periódicos y ahí se distribuían en mi casa. La gente iba a buscarlo allí. Pero mi papá estaba suscrito ahí. Es decir, que nosotros comenzamos a leer periódicos desde niños. Muy bien. Valga esa inmodestia. Pero la gente de Villa González que nos conoce, que me conoce a mí, sabe que yo estoy diciendo la verdad. Entonces, en España, en el año 1966, en tiempo de Franco, señores, de la dictadura de Franco, el ministro de Información y Turismo se llamaba don Manuel Fraga, un hombre de verdad. Mire, ese era un hombre de verdad. Bueno, el hombre, ese fue el ideólogo del Partido Popular y de la derecha española, Manuel Fraga. Un hombre completo, de verdad. Un político de raza de España,
don Manuel Fraga. Franquista, pero después de Franco se le respetó por su integridad. Un hombre íntegro de verdad, Manuel Fraga. Bueno, en España, en el Mediterráneo, en la zona de Almería, hubo un problema una vez con un avión, creo que era un B-52, de esos B-52 en tiempo de la guerra de Vietnam y esas cosas. Un B-52 americano que andaba por ahí, yo no sé, y se perdieron 4 bombas atómicas. Oigan, señores, 4 bombas cayeron al Mediterráneo, no detonaron, desde luego. Pero esas bombas cayeron en el Mediterráneo, en Palomares, en Almería. ¿Y qué pasó? Esa es una playa muy famosa de España, del sur de España, en el Mediterráneo. Entonces la gente no se quería bañar en esa playa, temiendo a la contaminación por radiación de esas bombas. Que Estados Unidos creo que rastreó y la encontró 3, creo, y creo que hubo una que se perdió, no recuerdo bien. Pero ¿qué hizo Manuel Fraga? ¿Y qué hizo el embajador de los Estados Unidos que estaban allí en ese momento en España? Yo creo, bueno, yo le mandé la imagen a mi amigo Eric y a César que están ahí. Yo no sé si ellos lo captaron, era un video, no sé si podrán subir algo de ese video. Pero bien, yo lo encontré, ese caso de Manuel Fraga. Ah, mírenlo ahí, miren el video, qué bueno que lo... Miren eso ahí en Palomares, eso es en Almería. Observen ese video. Miren, ese señor es Manuel Fraga, ese que están, mire, el de la izquierda es Manuel Fraga, el de la derecha es el embajador norteamericano en España en ese momento. Esa gente, para demostrar que ahí no había radiaciones, fueron y se bañaron en la playa de Almería, ahí en Palomares. Miren los demás cómo fueron a bañarse para darle fortaleza, darle credibilidad. Mire, ese Manuel Fraga, ese señor, ese del pantalón negro, el traje de baño, ahí va Manuel Fraga, y aquí va el embajador de los Estados Unidos y los demás, parece miembros de esas delegaciones. Ahí se están ellos bañando para demostrarle al pueblo español y al pueblo europeo que hacía turismo ahí, que esas playas eran confiables, que ahí no había radioactividad, como decían las autoridades. Mira, ahí va Manuel Fraga, ese es Manuel Fraga secándose la cara ahí. Ahí miren, jovencitas también que fueron, ahí está el embajador, ese es el embajador americano en ese momento y don Manuel Fraga al lado. Muy bien, el país, ese video yo lo conseguí ahí en YouTube. Pero eso fue un caso muy sonado en el mundo. Es decir, Manuel Fraga era un hombre verdaderamente responsable. Y dijo, no, yo me voy a ir a bañar allá para que el pueblo y el mundo sepa que eso no está contaminado, que esas bombas no contaminaron el área de playa de Almería, ahí en Palomares. Eso creo que Almería, yo creo que eso pertenece a Andalucía, creo yo, no sé, yo no conozco muy bien a España. Pero bien, por eso digo, el presidente Abinader debe montarse con su gobierno en ese metro, ir y venir y dar 4 viajes en esa línea a las velocidades que haya que correr allí, permitidas. Y que eso funcione bien para que la gente no tema montarse ahí. Porque se ha hablado tanto de esa línea 2C del metro. Se ha cuestionado tanto y la gente ya tiene la creencia de que esa estructura no está bien hecha. Entonces es mejor evitar. Esa es la pura verdad. Bueno, digo, parece que el presidente le han adelantado un buen febrero. ¿Qué febrero? Vamos a llamarle así, en signos de admiración. ¿Qué febrero? Porque el presidente va a hablar el 27, pero todas se le están poniendo como tantas cosas para que el presidente las anuncie, diríamos, para este año. Bueno, el parque
de Zona Franca, que se firma un acuerdo, ahí es un parque enorme, Manuel Estrella, un contratista de verdad, no hay temor en que eso se haga, porque esas son gente que tienen, como diríamos, tienen la capacidad de lanzarse a proyectos de esa envergadura, de millones de metros ahí, y una zona franca bien amplia y grande, como parece que va a ser ese parque de Zona Franca. Y han firmado 9 más compañías que se quieren establecer aquí, eso está muy bien. La Zona Franca es un hecho y viene de bien atrás, todos los gobiernos que hemos tenido le han dado apoyo a las zonas francas. Pero parece que en febrero han querido sacar todas estas cosas. Por ejemplo, el vertedero de Duquesa es otro impacto, unas viviendas en guerra, veo por ahí. El geólogo, don Osiris de León, especialista en todo. Y tal vez desconocedor de la mayor parte del todo, porque el hombre es geólogo, pero sabe de todo. Y precisamente ahora en febrero se aparece con un informe de 700, qué sé yo cuántas instituciones o edificaciones públicas que han sido, diríamos, estudiadas su infraestructura. Ese señor lo nombraron en un cargo el presidente a raíz de del desplazamiento de las losas, esas de los laterales del paso a desnivel, ahí en la Máximo Gómez con 27 de febrero, una tragedia, hubo varios muertos. Bueno, pues el señor sacó su informe como por arte de birlibirloque o de prestidigitador, y ha sacado como de una fundita y ahí trae el informe ahora para que el presidente tal vez se luzca también el 27 de febrero. Pero yo creo que hay otras cosas más que yo no me puedo acordar. Bueno, el récord de los turistas, enero, eso se destaca con mucha amplitud. El presidente seguro que en su discurso le están agregando todos los puentes del sur, de la carretera del sur, serán reconstruidos y ya el dinero está ahí. El presidente aportó también casi 3.000 millones de pesos para trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas. La verdad que es un gran febrero que le están, como dice, acomodando al presidente. La barrera de salinidad, ya la CAS anunció que eso va a arrancar ahora también, en febrero están trabajando y ya están conectando tuberías y el agua, se quejan que el agua llega con mucha turbidez, pero bueno, si están en prueba, lo más lógico es que pase eso. Bueno, entonces también vamos a ver qué más tiene febrero para el presidente. Indotel anuncia la canasta digital 3.0. Todo eso se ha aprovechado a febrero. Es decir, que el presidente va a tener un febrero con muchas cosas que anunciar al país. El índice de corrupción, Transparencia Internacional, dice que nosotros andamos muy bien en esas disciplinas, anticorrupción. Harvard, la Universidad de Harvard también sacó una información que dice que el país le augura muchos éxitos mañana, que es un país que está en un camino hacia un empuje, hacia un desarrollo, parece sostenible. Pero era lo que yo decía, ven los números están bien. El que ve los números del Banco Popular dice, no, pero ese país anda más bien, anda todo nítido. Pero eso es una cosa, las estadísticas, los números, otros son esas conductas que nosotros decíamos. De tantas cosas, este basural, toda esta basura, todas estas inconductas, este manejo, este tránsito. El extranjero que viene aquí, esa gente de Harvard vienen aquí y manejan en la capital, dicen, no, en este país yo no me atrevo a hacer vaticinios, porque este país es difícil. Vamos a la pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el gobierno ha anunciado, o Hacienda, otro préstamo, bonos soberanos, 2.973.000 millones de dólares. Todos los años, el gobierno ya, la deuda pública dominicana en 76.000 millones de dólares, señores. Y fíjense las deficiencias en obras que tenemos. Gastos corrientes enormes y las obras son... Casi hay que contarlas con los dedos. Las obras de envergadura, porque un país que tome 76.000 millones de dólares, de los cuales este gobierno en 5 años se ha endeudado en más de 25.000 millones de dólares al país, es para exhibir, óiganme, es para exhibir una infraestructura de verdad, pero siempre vienen con los mismos argumentos falsos. Esos dólares esos bonos serán destinados a infraestructura. Serán destinados a mejorar la calidad del agua potable, serán destinados a mejorar la educación, a mejorar la salud, a mejorar las líneas de transmisión eléctrica y la generación. Es para todo eso que se justifican los bonos, pero al final no se usan para eso, se usan o para pagar la deuda y para cubrir ese déficit fiscal. Entonces el gobierno, ¿qué hacen los gobiernos? Porque no es solamente pero este ha sido un gobierno endeudador de verdad, pero un endeudador peligroso. Y además, fútil, porque ¿dónde están los resultados? Es para pagar deudas. Esos que se pagan 1.189 millones por día para pagar el dinero de los intereses por esa deuda que tenemos. ¿Pero en qué se basa? Nosotros tenemos el 50% del PIB. La deuda solamente representa el 50% de nuestro PIB, por tanto andamos bien. Pero resulta que los pagos de intereses suben todos los años. ¿Y por qué suben los intereses? Porque esa deuda es alta y peligrosa, pero se nos engaña. Siempre. Y subrayo como siempre. Esa 2.750 millones de dólares. No son 3.000, son 250 menos. Pero siempre se utilizan para lo que no es, para lo que no se ve. Infraestructura, agua, salud, transporte, energía y educación. Entonces, todo el mundo sabe, como se han descrito ya, que son bonos votos, cubrir ese déficit de gasto que tiene el gobierno, y eso es insostenible con los recursos propios, entonces tienen que endeudarse. Pero fíjense cómo es, porque los bonos, es muy cómodo ir a buscar bonos, pero si usted va al BID o va al Banco Mundial, le dice, no, dame el proyecto. Y además tiene que mandar a una licitación. Y tiene además que poner una contrapartida a ese préstamo. Entonces a los gobiernos no les gusta ir, a los gobiernos endeudadores como estos, el de Luis Abinader y el de Danilo Medina, incluso el de Leonel Fernández, endeudadores.
La única diferencia de aquellos endeudadores con este gobierno endeudador es que aquellos dejaron una obra que está ahí visible. Porque usted no le puede negar a Danilo Medina que fue un endeudador, pero ahí está la línea, esa línea del metro que va hacia allá, el teleférico, hizo la ciudad sanitaria de ahí del Morgan, y hay muchísimas hospitales y viviendas que se hicieron, y puentes y qué sé yo, y hay una obra que hizo Danilo Medina, pues usted no le puede negar eso. La obra de Leonel Fernández todavía más visible que la de Danilo. Plazas médicas por allí, hospitales, viviendas, vías de comunicación, de todo, hay ahí, túneles por donde quiera. La educación, la escuela, Danilo Medina también, ¿por qué no? Tengo que decirlo, en el agro, si el gobierno de Leonel Fernández, pues yo, bueno, cité aquí 3 días hablando sobre eso, y todavía no me han refutado. Y yo cité nombres y apellidos aquí, no me han refutado. Entonces, aquellos gobiernos fueron endeudadores, pero dejaron. Vamos a seguir, porque ya, como se dice, son 6 años que va a tener este gobierno, y este es un gobierno viejo, y parece que es incorregible. No va a seguir con esa misma conducta endeudadora y de aridez, de sequía en obras de envergadura. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Castillo todos los miércoles publica su blog La Pregunta. Y sabemos que de esa elocuencia del doctor Castillo nos genera lectura útil y provechosa, oportuna, por su recto juicio de razón y de palabra, como yo le llamo. La idea de un fideicomiso para abordar la tragedia del Estado colapsado de Haití, ¿es un desatino o el único camino? Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Repito que es lectura útil y oportuna para quien haga uso de ella, que es esa elocuencia con que el doctor Castillo trabaja, su pedagogía, como yo le llamo, esos trabajos que él nos brinda todos los miércoles. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.